Dios mío, ¿quién te ha hecho esto? La voz de Elena se quebró mientras la linterna temblaba en su mano. El estrecho haz de luz atravesó la húmeda oscuridad y se posó sobre un hombre desplomado en el suelo de hormigón. La sangre seca y fresca se extendía bajo él como un halo oscuro. Su camisa blanca estaba empapada de sangre, rasgada para revelar una herida de bala en el hombro y un profundo corte en las costillas. Su rostro estaba magullado hasta quedar irreconocible. Su respiración era superficial y su piel pálida como la ceniza. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. El sótano olía a óxido, moho y algo metálico, algo moribundo. Se suponía que era un simple trabajo de limpieza, una tarde en una mansión vacía, en las tranquilas afueras del sur de Boston. El agente inmobiliario había sonreído, con total naturalidad, ya que llevaba meses vacía, sin nada más que polvo y telarañas. Ahora había un hombre vivo desangrándose en las sombras. Se arrodilló a pesar suyo. Los viejos instintos resurgieron de una vida que creía haber enterrado 2 años antes de que Noah llegara. Antes de Derek, antes de que todo se viniera abajo, presionó sus manos contra la herida en su costado. Al sentir el calor húmedo filtrarse entre sus dedos, él gimió y abrió los ojos. Ojos grises, fríos y penetrantes, incluso a través de la neblina del dolor. «No lo hagas», dijo con voz ronca, agarrándole la muñeca con una fuerza sorprendente. «No llames a nadie. Morirás si no te ayudo. Moriré más rápido si lo haces». Elena apretó la mandíbula. Sacó una gasa de su bolso, siempre preparada, siempre cuidadosa, y la presionó con fuerza contra la herida. Él siseó entre dientes apretados, pero no la apartó. Ella trabajó rápidamente, limpiándole la sangre de la sien, comprobándole el pulso, llevándole lentamente agua a sus labios agrietados. El color volvió a su rostro en frágiles incrementos. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. Una pausa. Sus ojos grises la estudiaron calculadoramente. «Incluso ahora, Dominic», dijo finalmente. «Dominic Crane». El nombre la golpeó como un tren de mercancías. Crane, las vallas publicitarias del centro, el imperio de los casinos. El hombre cuyo rostro adornaba las portadas de Forbes y cuyo nombre se susurraba en el mismo suspiro que el poder y el peligro. El hombre que había desaparecido 3 semanas antes sin dejar rastro. Se le secó la boca. «¿Eres ese Dominic Crane?» «Lo era», dijo en voz baja, con una sonrisa amarga en los labios ensangrentados, «antes de que mi hermano decidiera que valía más muerto que vivo». Entonces, desde arriba llegó el débil sonido de unos pasos. Elena se quedó paralizada. Los ojos de Dominic se agrandaron, no por miedo, sino por algo más oscuro. Una advertencia. Los pasos se hicieron más fuertes. Una puerta se abrió en algún lugar de la planta superior. La voz de un hombre, aguda e irritada, murmuró al teléfono. La luz del sótano se encendió. «¿Qué demonios?». Un hombre alto con un abrigo a medida estaba de pie en lo alto de las escaleras. Todavía tenía el teléfono pegado a la oreja. Era guapo, de aspecto pulcro, con los mismos ojos grises que Dominic, pero más fríos, más vacíos. Su mirada se posó en Elena y luego pasó por alto a la figura empapada de sangre que yacía en el suelo. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira en un santiamén. «¿Quién eres tú?». Elena se puso en pie rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Señor, soy la limpiadora. Me ha enviado el agente inmobiliario. Acabo de llegar. No he visto nada. Está cubierto de sangre». Bajó las escaleras lentamente, con pasos deliberados, depredadores. «¿Y me dice que no ha visto nada?». Pensé que era un animal muerto. Solo estaba echando un vistazo. Se movió más rápido de lo que ella esperaba. Le agarró por el cuello y la empujó contra la pared. Su cabeza se estrelló contra el hormigón. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos. «Vosotros, gente», siseó, con el aliento caliente en su cara. «Siempre creéis que podéis entrar en lugares donde no tenéis nada que hacer». Apretó más fuerte. «¿Quién va a creer a una limpiadora antes que a mí?». Elena le arañó la mano, jadeando. «Por favor, tengo un hijo». Algo brilló en sus ojos. No era compasión, sino cálculo. La soltó con un empujón que la tiró al suelo. «Si le cuentas esto a alguien, a la policía, a la prensa, a tu cura, destruiré todo lo que tienes». Se agachó y le levantó la barbilla con un dedo. «Tu trabajo, tu apartamento, la escuela de tu hijo, todo. ¿Lo entiendes?». Ella asintió rápidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. «No diré ni una palabra. Lo juro». «Bien». Él se puso de pie, enderezando su abrigo. «Vete.
y si vuelvo a ver tu rostro, terminarás peor que él. Elena subió las escaleras a toda prisa, con las piernas temblorosas y los pulmones ardiendo. Salió corriendo por la puerta principal y corrió hacia su coche, con las manos temblando tan violentamente que se le cayeron las llaves 2 veces. No miró atrás. No podía. Pero mientras se alejaba, la imagen de los ojos de Dominic la seguía, grises y penetrantes, llenos de dolor y de algo más, algo que parecía casi esperanza. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Elena se sentó en el borde de la cama, mirando al techo. Todavía le dolía la garganta donde Marcus la había agarrado. Sus manos aún olían a sangre. Por más que se las lavara, la voz de él resonaba en su mente. Lo, roto, no llames a nadie. Sabía que su hermano lo mataría. Sabía que nadie vendría. Y aún así, no suplicó, no rogó, solo la miró con esos ojos grises como si ya hubiera aceptado su destino. Elena cerró los ojos, sabiendo que debía olvidar. Sabía que debía proteger a Noah por encima de todo. Sabía que volver a esa casa significaba entrar en un mundo que no podía ni empezar a comprender. Pero también sabía con una certeza que se le hacía un nudo en el pecho que ella había sido la que había estado en la oscuridad una vez, sangrando, rota, rezando para que alguien viniera. Y nadie lo había hecho. No podía ser esa persona. No podía marcharse y vivir consigo misma. Elena abrió los ojos. La decisión estaba tomada. Mañana volvería. Si el valor de Elena te ha emocionado, dale al botón me gusta y deja un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Nunca se sabe a quién puede llegar a tocar. Y no olvides suscribirte para no perderte lo que sucederá a continuación. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes de que saliera el sol. Apenas había dormido. La imagen del hombre tendido en un charco de sangre la había perseguido durante toda la noche. Se quedó de pie en la cocina, miró hacia Noah, que dormía profundamente en la habitación, y luego tomó una decisión que sabía que podría cambiarlo todo. Abrió el botiquín y sacó todo lo que podía usar. Vendas, antiséptico, los antibióticos que le habían sobrado a Noah cuando tuvo faringitis estreptocócica, antipiréticos, algodón médico. Añadió 2 botellas de agua, unas barritas proteicas y una barra de pan a una vieja bolsa de tela. Le temblaban ligeramente las manos mientras cerraba la cremallera. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. También sabía lo descabellado que era, pero no podía evitarlo. Alrededor de las 8:00 de la mañana, Elena llamó a la puerta del apartamento de al lado. La señora Patterson, la vecina de 72 años con el pelo blanco como la nieve y una sonrisa amable, abrió la puerta. A menudo ayudaba a cuidar de Noah cuando Elena tenía que trabajar en el turno de noche. Elena intentó mantener la voz firme. Tengo que ir a limpiar una casa en las afueras y puede que llegue tarde a casa. ¿Podría cuidar de Noah por mí? La señora Patterson asintió sin sospechar nada. Se acercó y le pellizcó la mejilla a Elena con cariño. Ve a trabajar, cariño. No te preocupes. Noah estará aquí conmigo. Elena abrazó a Noah con fuerza antes de irse, respirando el aroma del champú infantil en el pelo de su hijo. Si hoy le pasaba algo, podría ser la última vez que lo abrazaba. Ese pensamiento le atravesó el pecho. Aún así, salió por la puerta. Condujo hasta la mansión cerca de las 5:00 de la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Observó desde la distancia durante 1 hora entera, asegurándose de que no hubiera coches aparcados en la entrada, ni sombras que se movieran detrás de los cristales. Marcus no estaba allí, al menos no en ese momento. Elena entró por la puerta trasera, cuya cerradura era vieja y fácil de forzar. Su corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras del sótano. Una linterna en su mano iluminaba cada escalón. El olor a sangre y humedad le golpeó la cara. Entonces lo vio. Dominic seguía tumbado en el mismo lugar que ayer, como si no tuviera fuerzas para moverse ni un centímetro. Pero algo había cambiado. Tenía la cara enrojecida. El sudor empapaba su frente. Tenía tanta fiebre que podía sentir el calor que desprendía cuando se arrodilló a su lado. Deliraba. Movía los labios. Palabras que no tenían sentido. Infección. La herida se había infectado. Elena actuó por instinto. 2 años de estudios de enfermería no habían sido suficientes para obtener el título, pero sí para saber lo que tenía que hacer. Cortó el vendaje viejo,
ahora amarillento y maloliente. La herida en su costado estaba hinchada y comenzaba a formarse pus. La limpió con solución salina, le aplicó antiséptico y luego espolvoreó polvo antibiótico antes de vendarla de nuevo. Dominic gimió en su sueño febril, pero no se despertó. Ella le echó 2 pastillas para bajar la fiebre en la boca, le levantó la cabeza y le obligó a beber, un pequeño sorbo a la vez. La mayor parte del agua se derramó, pero algo se deslizó por su garganta. Se sentó a su lado durante 1 hora entera, cambiándole la compresa fría de la frente y observando su respiración momento a momento. Poco a poco, la fiebre remitió. El rojo de sus mejillas se desvaneció. Su respiración se volvió más estable. Entonces, esos ojos grises se abrieron. Al principio, estaban nublados, vacíos, pero cuando la vio, algo brilló en ellos. Sorpresa, confusión y algo más que Elena no se atrevió a nombrar. «Has vuelto». Su voz era áspera, como si tuviera la garganta seca desde hacía mucho tiempo. No era una pregunta, era una afirmación atónita. Elena asintió y siguió secándole el sudor de la frente. «Te lo dije. Sé lo que se siente al quedarse en la oscuridad». Dominic no dijo nada. Solo la miró con la mirada de alguien que había vivido traicionado, que se había acostumbrado a que lo abandonaran y que ahora no sabía qué hacer con el hecho de que alguien se hubiera quedado. Quizás era la primera vez en su vida que no era el poder ni el dinero lo que mantenía a alguien a su lado, sino una simple elección. Elena se levantó cuando el cielo comenzó a oscurecerse. No podía quedarse más tiempo. Noah la estaba esperando y Marcus podía volver en cualquier momento. Se dio la vuelta para marcharse y entonces sintió una mano cerrándose alrededor de su muñeca, ligera, débil, pero lo suficientemente fuerte como para detenerla. «Mañana, a la misma hora», dijo Dominic, con una voz que no era más que un susurro. No era una orden, no era la exigencia de un hombre acostumbrado a dar órdenes, era la súplica de alguien que se estaba ahogando, aferrándose al último trozo de madera a la deriva. Elena miró la mano de él sobre su muñeca, luego asintió con la cabeza. «Mañana», dijo en voz baja, y entonces soltó su mano y subió las escaleras, dejando al hombre más poderoso de Boston solo en la oscuridad. Pero esta vez, él sabía que alguien volvería. Y a veces, solo saber eso es suficiente para mantener a una persona con vida. Al tercer día, Elena se dio cuenta de que Dominic estaba mucho mejor. La fiebre había desaparecido por completo y sus ojos grises ya no estaban vidriosos, sino que volvían a ser penetrantes. Aunque el agotamiento aún dejaba huella, ahora podía sentarse con la espalda apoyada en la pared, aunque cada movimiento le provocaba un dolor agudo. Elena se sentó frente a él en el frío suelo de hormigón y le cambió el vendaje de la herida que tenía en las costillas. Trabajó en silencio, pero cientos de preguntas se agolpaban en su mente. Finalmente, no pudo contenerlas más. «¿Por qué?», preguntó con voz suave, pero lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. «¿Por qué haría eso tu hermano?». Dominic no respondió de inmediato. Miró fijamente al techo del sótano, donde colgaba una sola bombilla de un cable, apagada desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era baja y distante, como si estuviera contando la historia de otra persona, no la suya. «Marcus es mi medio hermano. El mismo padre pero otra madre», dijo. «Mi padre era un hombre despiadado. Golpeaba a la madre de Marcus hasta que ella se marchó. Luego se casó con mi madre. Me trataba como a un príncipe. Y Marcus se quedaba fuera, mirando hacia adentro. Siempre el hijo bastardo, nunca lo suficientemente bueno». Elena se quedó inmóvil mientras lo miraba. «Eso no fue culpa tuya». Dominic soltó una risa tranquila, amarga como la ceniza. «No, pero tampoco intenté cambiarlo nunca. Yo lo tenía todo. No me di cuenta de que él no tenía nada». Se quedó en silencio por un momento y luego continuó. «Esa noche, Marcus me llamó y me dijo que quería que nos reuniéramos para hablar de asuntos familiares. Su voz sonaba sincera. Le creí. Fui solo. No llevé a nadie conmigo. Fue el mayor error de mi vida». Elena escuchó con el corazón encogido. Se lo podía imaginar. El hombre más poderoso de Boston cayendo en una trampa porque confiaba en su propio hermano. «Cuando llegué, me estaban esperando», dijo Dominic con voz fría. «Los hombres de Roman Castellano, el jefe de la familia rival con la que llevaba luchando 10 años, me dispararon antes de que pudiera reaccionar. Una bala en el hombro». Levantó una mano y tocó la herida que Elena había vendado con tanto cuidado.
Caí al suelo. Pensé que iba a morir, pero entonces Marcus dio un paso al frente. Elena contuvo la respiración y entonces Dominic la miró directamente a los ojos. Su mirada estaba vacía, como si hubiera hecho las paces con ese dolor hacía mucho tiempo. Sacó un cuchillo, me miró y luego apuñaló. Señaló la herida en las costillas. Un golpe profundo, pero no lo suficiente como para matarme. No tuvo el valor de rematarme. Se quedó allí de pie, mirándome sangrar, y luego ordenó a su gente que me arrastrara hasta aquí, para dejarme morir lentamente. Elena se sintió mal. Ese tipo de crueldad superaba todo lo que podía imaginar. Sabía que este mundo era oscuro. Sabía que las personas podían hacerse cosas horribles unas a otras. Pero escuchar a un hombre describir cómo su propio hermano lo había apuñalado todavía la hacía temblar. La bala fue por negocios, dijo Dominic, con una voz tan tranquila que casi daba miedo. Pero el cuchillo, eso fue cosa de mi hermano, y aún así no tuvo el valor de llevarlo a cabo. El silencio se apoderó del sótano. Elena no sabía qué decir. Solo podía sentarse allí mirando al hombre que tenía delante con una nueva comprensión. No era solo un jefe de la mafia, era un hombre traicionado por su propia sangre. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó?, preguntó Dominic, sin dejar de mirar al vacío. No me sorprendió. En el fondo, siempre supe que esto podía pasar. Cuando tienes poder, todo el mundo quiere algo de ti. Nadie se queda sin más. Ese es el precio del poder. Nunca sabes quién es real. Miró a Elena con sus ojos grises y penetrantes, con una pregunta que no dijo en voz alta. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? Elena leyó la pregunta en su mirada, pero no respondió. En cambio, le hizo la suya. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no pediste ayuda a alguien? Eres Dominic Crane. Tienes todo un imperio. Dominic se rió, pero no había ni rastro de humor en su risa. Porque Marcus tiene mi dinero, mis abogados, mis contactos. Ahora mismo, para el mundo exterior, él es yo. Inclinó la cabeza, con los ojos cansados pero perspicaces. ¿Y a quién crees que creerían? ¿A una limpiadora o a un multimillonario? El dinero siempre habla más alto que la verdad. Elena no respondió. Sabía que tenía razón. Había vivido toda su vida en un mundo en el que su voz no tenía ningún peso. Una mujer pobre, madre soltera, limpiadora. Nadie escuchaba a gente como ella, pero seguía allí y no iba a marcharse. Al quinto día, Elena llegó a la mansión a última hora de la tarde, como de costumbre. Ahora había caído en un hábito peligroso, una rutina secreta que solo ella y el hombre del sótano conocían. Dominic estaba mucho más fuerte. Podía sentarse sin ayuda y la herida se estaba curando poco a poco, aunque todavía le dolía. Elena le estaba cambiando el vendaje, con manos rápidas y seguras tras días de práctica, cuando lo oyó. El ruido del motor de un coche. Neumáticos chirriando sobre la grava. Una puerta de coche cerrándose de golpe. La sangre de sus venas se heló. Dominic reaccionó al instante, agudizando la vista. Ha vuelto antes de lo previsto. Escóndete ahora mismo. Elena no necesitó que se lo repitieran. Agarró la bolsa de primeros auxilios presa del pánico y la empujó debajo de una vieja lona en la esquina del sótano. Luego miró a su alrededor, frenética, buscando un lugar donde desaparecer, la pila de cajas de cartón. Se abalanzó hacia ellas y se apretujó en el estrecho espacio que había detrás antes de desaparecer por completo en la oscuridad. Dominic se tumbó en el suelo, cerró los ojos y dejó que su cuerpo se relajara como si todavía estuviera atrapado en coma. Unos pasos pesados resonaron en las escaleras y a continuación se encendió la luz, dura y cegadora. Elena miró a través de una rendija entre las cajas, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de su pecho. Marcus bajó al sótano. Parecía diferente de la primera vez que lo había visto. El traje caro era el mismo, la postura fría era la misma, pero ahora había algo de suficiencia en su forma de moverse, como si hubiera ganado, como si todo se estuviera desarrollando exactamente como había planeado. Caminó directamente hacia donde yacía Dominic, miró a su hermano con abierto desprecio. Luego le dio una fuerte patada, justo en las costillas de Dominic, justo donde estaba la herida. Dominic no reaccionó. Aunque Elena sabía que esa patada tenía que doler más allá de lo que las palabras pueden expresar, él permaneció completamente inmóvil, respirando de manera uniforme, como un hombre perdido en un profundo y continuo estupor. Marcus escupió a su hermano. Patético, se burló.
El rey de Boston, mírate ahora. Sonó su teléfono, lo contestó, y su voz cambió por completo, volviéndose suave, casi respetuosa. Roman, sí, todo está listo. La reunión para la transferencia tendrá lugar dentro de 5 días. Miró a Dominic. Estará muerto antes de eso. Nadie vendrá a salvarlo. Elena se obligó a no respirar. Se adentró más en la oscuridad, rezando para que él no volviera la cabeza en su dirección. Pero entonces Marcus se detuvo. Respiró hondo, arrugando la nariz. Hay un olor, dijo al teléfono, con un tono que se volvió repentinamente agudo. Espera, escudriñó el sótano, con la mirada recorriendo cada rincón en sombra. Jabón barato. Alguien ha estado aquí. El corazón de Elena casi explotó. ¿Jabón? Había usado jabón barato en casa esa mañana. El aroma aún permanecía en su piel, en su cabello. Marcus comenzó a dar vueltas por el sótano, con pasos lentos y deliberados. Estaba cazando. Elena contuvo la respiración, pegándose a la pared, con el cuerpo temblando de una forma que no podía controlar. Sus pasos se acercaban, cada vez más cerca. Entonces se detuvo justo delante de las cajas donde ella se escondía. Elena cerró los ojos. Podía oír su respiración. Podía sentir su presencia a solo unos pasos de distancia. Ya está, pensó. Noah, su hijo. Nunca volvería a verlo. El teléfono de Marcus volvió a sonar. Murmuró una suave maldición. Luego se dio la vuelta y se alejó para contestar. Elena casi se derrumba de alivio, pero entonces oyó lo que él decía y la sangre de sus venas se volvió a convertir en hielo. Sí, vuelve a buscar ese nombre. Elena Vance, 127 Maple Street, apartamento 4B. Tiene un hijo en la escuela primaria Jefferson. Se llama Noah, tiene 6 años. Hizo una pausa, escuchando. Luego soltó una risa fría. Todavía no. No hay necesidad de hacer nada rápido. Es solo por seguridad. Pero si alguien está husmeando por aquí, empieza por el niño. Las madres siempre se derrumban más rápido cuando tocan a sus hijos. Luego subió las escaleras. Sus pasos se desvanecieron y la puerta se cerró de golpe. Elena no se movió. No podía. Tenía el cuerpo entumecido. La mente le daba vueltas. Él sabía su nombre, su dirección, la escuela de su hijo, Noah, su niño de 6 años, inocente y ajeno a todo esto. Salió tambaleando de su escondite, con el rostro blanco como el papel. Dominic había abierto los ojos y la miraba con gravedad. «Tienes que dejar de venir aquí», dijo en voz baja y seria. «Ahora mismo, corre». Elena negó con la cabeza, con voz temblorosa, pero firme. «Él sabe mi dirección, sabe la escuela de mi hijo. Huir ya no me salvará». Dominic la observó durante un largo rato. Entonces algo cambió en sus ojos. Ya no era solo la voluntad de sobrevivir. Era algo más. Protección, determinación. 5 días, dijo con voz firme como el acero. Es todo lo que necesito. Os sacaré de esto, a los dos. Al 6.º día, Dominic podía sentarse sin que Elena tuviera que sujetarlo. La herida se estaba curando. Lentamente se recostó contra la fría pared del sótano, observándola mientras le cambiaba las vendas a la débil luz de su linterna. Elena trabajaba en silencio, con la mente aún dando vueltas a lo que había sucedido ayer. Marcus sabía su nombre, sabía su dirección, sabía lo de Noah. Cada vez que ese pensamiento surgía, sus manos comenzaban a temblar de nuevo. Cogió un nuevo rollo de gasas, y fue entonces cuando su manga se deslizó hacia arriba, dejando al descubierto su muñeca. Dominic lo vio. Cicatrices tenues, antiguas, pero aún visibles, marcas paralelas. No era algo que se hubiera hecho ella misma, sino la evidencia persistente de haber sido atada, zarandeada, sujeta con tanta fuerza que la piel se había magullado y desgarrado. Elena se dio cuenta de que él la estaba mirando. Se bajó la manga de un tirón, pero ya era demasiado tarde. Esperó la pregunta, esperó el juicio, pero Dominic no preguntó nada. Se limitó a permanecer en silencio, con sus profundos ojos grises fijos en ella, con algo que parecía comprensión. Y ese silencio hizo que Elena quisiera hablar. «Me casé cuando tenía 19 años», se oyó decir, como si otra persona hablara a través de ella a un hombre llamado Derek. Creía que era amor. Resultó ser un infierno. Dominic seguía sin hablar, solo escuchaba. 3 años, continuó, con voz monótona, como si estuviera describiendo la vida de otra mujer. 3 años viví con miedo. Cada día me preguntaba qué haría mal hoy. ¿Por qué me pegarían hoy? Miró su muñeca. Huí cuando descubrí que estaba embarazada.
No porque fuera valiente, sino porque no podía dejar que mi hijo creciera en ese entorno. Derek vino a por mí. Estaba borracho, conducía como un loco. Entonces hubo un accidente. Murió. Levantó los ojos hacia Dominic. No me salvé. Solo sobreviví lo suficiente para que el destino se encargara de ello. Dominic permaneció en silencio durante un largo rato. El sótano estaba tan silencioso que Elena podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces él habló, con voz baja y lejana. Cuando yo tenía 12 años, Marcus tenía 8. Mi padre le pegó con un cinturón porque rompió un jarrón. Elena lo miró. Ya no era un jefe de la mafia. Era un niño que nunca se había perdonado a sí mismo. Me escondí en mi habitación, continuó Dominic, mirando fijamente a la nada. Podía oírlo gritar, cada golpe, cada súplica, y no hice nada. Solo me tapé los oídos y esperé a que se calmara. Su voz temblaba ligeramente. Me dije a mí mismo que se lo compensaría. Le di dinero, posición, todo, pero nunca le di lo que realmente quería. ¿Qué era eso?, preguntó Elena en voz baja. Que me trataran como a un igual. Dominic soltó una pequeña risa, amarga como la bilis, no caridad, no un hermano pequeño al que solo le quedaban las sobras. ¿Igualdad?, sacudió la cabeza. En cambio, le di razones para odiarme mientras fingía ser generoso. Eso no justifica lo que hizo, Bam, dijo Elena con voz firme. No, dijo Dominic, pero lo explica, y tengo que vivir con mi parte de responsabilidad. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Dos personas con heridas diferentes, pero con el mismo tipo de dolor. Ambos víctimas, ambos cargando con una culpa que nunca les había correspondido. Entonces Dominic extendió la mano lentamente, con delicadeza. Sus dedos tocaron la garganta de Elena, donde el moratón que Marcus le había dejado aún se veía oscuro contra su piel. Ella se estremeció, pero no se apartó. Él no dijo nada. Solo dejó sus dedos allí, sintiendo el rastro de violencia que su hermano había dejado en ella. En esos ojos grises, Elena vio una rabia silenciosa y ardiente. No hacia ella, hacia Marcus, hacia sí mismo por permitir que esto sucediera. No eres una víctima, dijo Dominic, con voz baja y segura. Eres una superviviente. Hay una diferencia. Elena lo miró. El hombre que tenía delante había cambiado a sus ojos. Ya no era Dominic Crane, el temible jefe de la mafia de Boston. No era el hombre que, según los rumores, podía matar sin pestañear. Era solo un hombre con cicatrices que nadie podía ver. Un hombre que intentaba reparar errores que ya era demasiado tarde para corregir. Un hombre que, como ella, buscaba una forma de escapar de su propio pasado. Esa tarde, antes de que Elena se marchara, Dominic la llamó. Se quitó un anillo de plata del dedo y se lo tendió. El anillo era más pesado de lo que Elena esperaba, y en el interior tenía grabadas dos iniciales, DC. Tienes que encontrar a alguien, dijo Dominic con tono grave. Se llama Jimmy James Chen. Es la única persona en la que confío plenamente. Si hay alguien que puede ayudarnos, es él. Le describió la dirección de un bar en Chinatown llamado Red Lantern. Red Lanterns. Entra y busca a un hombre asiático de mediana edad, sentado en la esquina del fondo. Dile que el anciano le envía saludos y dale este anillo. Elena asintió y se guardó el anillo en el bolsillo del abrigo. No preguntó por qué Dominic no podía contactar él mismo. Ya sabía la respuesta. Ya no podía confiar en nadie de su organización. Marcus había tomado el control. Cualquier llamada podía ser intervenida. Cualquier mensaje podía ser una trampa. Solo la presencia directa de alguien ajeno, alguien de quien nadie sospechara, podía romper el cerco. Esa noche, Elena llamó a la puerta del apartamento de la señora Patterson. La anciana vecina abrió la puerta con su familiar sonrisa. «Tengo que trabajar en el turno de noche», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. «¿Podría cuidar de Noah por mí?» La señora Patterson asintió sin dudarlo. «Ve, cariño, estará bien conmigo». Elena abrazó a Noah con fuerza y besó la frente de su hijo. No sabía lo que le depararía la noche. No sabía si volvería, pero sabía que tenía que hacerlo. Condujo hasta Chinatown después de que se encendieran las luces de la ciudad. La linterna roja estaba en un callejón estrecho. Las luces rojas se derramaban desde las linternas colgantes sobre el pavimento mojado. Elena respiró hondo y entró. El bar estaba oscuro y abarrotado. El olor a humo de cigarrillo y whisky impregnaba el aire. Recorrió la sala con la mirada, buscando al hombre que Dominic le había descrito. En la esquina trasera,
Un hombre asiático de mediana edad estaba sentado solo, con la espalda apoyada en la pared, sus ojos recorriendo toda la sala, su rostro tallado en piedra, su mirada afilada como una navaja. Elena se dirigió directamente a su mesa. El hombre la miró, receloso. El anciano le envía sus saludos, dijo Elena, con voz baja pero clara. El hombre se quedó inmóvil, entrecerrando los ojos mientras la evaluaba de arriba abajo. ¿Quién eres?, preguntó con voz fría. Elena no respondió, solo dejó el anillo sobre la mesa. James Chen lo miró fijamente, luego lo cogió, le dio la vuelta en la mano, estudió el grabado del interior y algo en su interior se rompió. Dominic Crane está muerto, dijo con voz temblorosa. Todo el mundo sabe que no está muerto, dijo Elena. Está en un sótano, gravemente herido, retenido por su propio hermano. James Chen levantó los ojos hacia ella. Aquellos ojos afilados como cuchillos estaban ahora húmedos, enrojecidos. La mano que sostenía el anillo temblaba. 3 semanas, dijo con voz entrecortada. Llevo 3 semanas buscándolo. He puesto toda la ciudad patas arriba. Y estaba aquí, delante de nuestras narices. Hay que rescatarlo, dijo Elena. ¿Quién eres?, preguntó James Chen, mirándola con una expresión que denotaba tanto gratitud como recelo. ¿Por qué lo ayudas? No soy nadie, dijo Elena. Solo una limpiadora que no puede marcharse. James Chen la observó durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. Su mirada se suavizó. Eso no es ser un don nadie, dijo. Es el único tipo de persona en la que vale la pena confiar en este mundo. Hicieron su plan en el rincón más oscuro del bar. Viernes por la noche, medianoche. Un vehículo blindado, un médico privado, un refugio fuera de la ciudad. Prepararé a mi gente, dijo James. Pero tenemos que actuar rápido. Si Marcus se entera, habrá sangre. Viernes por la noche, medianoche. Estad preparados. Pronunció las últimas palabras mientras Elena se levantaba para marcharse. Salió del bar con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No se fijó en el coche negro aparcado al otro lado de la calle. No vio al hombre que había dentro levantando el teléfono. No oyó el suave clic de una foto y no sabía que todo lo que acababa de hacer había quedado grabado. Momento a momento, el viernes por la noche, cerca de la medianoche, Elena estaba sentada en el coche de James Chen, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Aparcaron a una calle de la mansión, escondidos en la oscuridad bajo las copas de los árboles. James revisó su arma con una precisión fría y experta. ¿Lista?, preguntó. Elena asintió, aunque no estaba segura de estarlo realmente. Avanzaron en la noche pasando por la valla y cruzando un césped cubierto de rocío. La puerta trasera seguía sin estar cerrada, como cada vez que Elena había entrado. Ella condujo a James al sótano, donde Dominic estaba esperando. Ya estaba sentado, y sus ojos se iluminaron cuando los vio. «Jimmy», dijo Dominic, con la voz cargada de emoción, aunque intentaba mantenerla firme. James Chen se acercó y se arrodilló junto a su jefe. Tenía los ojos enrojecidos. 3 semanas, jefe. Pensé que estaba muerto. Yo también, dijo Dominic hasta que ella apareció. Miró a Elena con una mirada que contenía algo que ella no se atrevía a nombrar. Ayudaron a Dominic a ponerse de pie. Estaba débil, pero podía caminar si alguien lo sostenía. James por un lado, Elena por el otro. Lo guiaron por las escaleras, paso a paso, lentamente. Antes de salir de la casa, Dominic se volvió hacia Elena. «Pase lo que pase, quédate detrás de mí», dijo en un tono que no era una petición. Era una orden. Elena estaba a punto de discutir, pero la mirada de él la silenció. Cruzaron el césped hacia el coche, que esperaba en las sombras. Quedaban 20 metros, 15, 10. Entonces todo se hizo añicos. Los faros brillaron desde 3 direcciones, tan cegadores que Elena tuvo que cerrar los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, estaban rodeados. Vehículos negros formaban un amplio arco, y figuras armadas salieron de la oscuridad. Y en el centro de todo, Marcus avanzó, aplaudiendo lentamente con una sonrisa victoriosa. «Una limpiadora de casas jugando a ser heroína», dijo, con voz llena de burla. La sangre de Elena se heló. Él lo sabía desde el principio. Había visto las fotos del bar. La habían seguido. Otro coche se detuvo detrás de Marcus. La puerta se abrió. Un hombre salió y el aire pareció espesarse a su alrededor. Parecía tener unos 50 años, cabello plateado, un traje caro,
ojos fríos como los de una serpiente, Roman Castellano. Elena había oído a Dominic pronunciar ese nombre, el jefe de la familia rival, el que estaba detrás del complot para asesinar a Dominic. Roman caminó directamente hacia ellos, con la mirada fija en Dominic. Dominic Crane, dijo Roman, suave como la seda y afilado como el acero. El gran rey de Boston. Mírate ahora, sangrando, destrozado, rescatado por una criada. Dominic se enderezó a pesar del dolor, apartando los hombros de James y Elena. Se enfrentó a Roman con un orgullo que no cedió ni un ápice. Roman, dijo, con voz fría como el hielo, sigues dejando que otros hagan el trabajo sucio por ti. Roman sonrió. Tu hermano vino a verme en persona, ¿sabes? Y me suplicó que le ayudara a recuperar lo que siempre le había pertenecido. ¿Cómo iba a rechazar ese tipo de lealtad familiar? Se acercó, bajando la voz hasta convertirla en una amenaza tan cortante como una espada. Voy a disfrutar viéndote morir. Y después de eso, voy a quedarme con todo lo que has construido. Tus casinos, tus hoteles, tu ciudad. Marcus se acercó a Roman, con los ojos ardientes de odio mientras miraba a su hermano. Mátalos a todos, ordenó. Haz que parezca un robo. Roman asintió y luego miró a Elena. A la mujer también. No quiero testigos. Elena sintió que las rodillas le fallaban. Iba a morir allí mismo, esa misma noche. Noah se quedaría sin madre. Su hijo crecería sin ella, igual que ella había crecido sin nadie. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. James Chen sacó su pistola antes de que nadie pudiera reaccionar. 2 disparos rasgaron el aire y 2 de los hombres de Roman cayeron. Se desató el caos. Los disparos estallaron desde todas las direcciones. Elena fue empujada al suelo. El cuerpo de Dominic la cubría, a pesar de que la sangre seguía brotando de su vieja herida. De alguna manera, a pesar de lo débil que estaba, Dominic agarró una pistola de la mano de un hombre muerto que yacía cerca. Disparó y alcanzó a alguien que apuntaba a Elena, luego a otro. Ella yacía debajo de él, oyendo el estruendo de los disparos, sintiendo el calor de las balas que pasaban a su lado. Entonces Dominic gimió, un sonido crudo de dolor que no pudo contener. Una bala se le clavó en la espalda cuando se inclinó para protegerla. ¡No!, gritó Elena. Dominic no se derrumbó. Se quedó sobre ella, protegiéndola incluso cuando su camisa se oscureció con la sangre. Entonces, como por arte de magia, las sirenas atravesaron el callejón. Los faros brillaron y otros vehículos se acercaron rápidamente. La gente de James, el equipo de refuerzo que había convocado en secreto. Habían llegado los refuerzos. Roman y Marcus miraron a su alrededor. Se dieron cuenta de que la marea había cambiado. Sin decir nada más, se subieron a su coche, los neumáticos chirriaron en el pavimento y desaparecieron en la noche. Los pistoleros restantes cayeron o se rindieron. James corrió hacia Elena y Dominic. «¡Jefe!», gritó, frenético. «Tenemos que sacarte de aquí ahora mismo». Elena ayudó a levantar a Dominic, con las manos manchadas de su sangre. Estaba pálido, respiraba con dificultad, pero aún estaba consciente. «Quédate conmigo», le dijo ella con voz temblorosa. «No te atrevas a morir. ¿Me oyes?» Dominic la miró con una leve sonrisa en los labios manchados de sangre. «Todavía no», susurró. «Aún no te he llevado a cenar». La cabaña de madera se encontraba en lo profundo del bosque, a casi 2 horas en coche de la ciudad. A su alrededor solo había árboles y oscuridad, ni una sola luz vecina, porque simplemente no había vecinos. Era el escondite secreto que James Chen había preparado años atrás para situaciones como esta. Llevaron a Dominic al interior y lo acostaron en la cama del dormitorio principal. Se había desmayado durante el trayecto. Tras perder demasiada sangre, tenía la cara blanca como el papel. Sus labios habían perdido todo su color y su respiración era tan débil que Elena tuvo que acercarse para sentirla. El médico privado de la organización llegó solo 20 minutos después. Era un hombre mayor con manos firmes y mirada inquebrantable. Sacó a Elena de la habitación, cerró la puerta y comenzó la operación allí mismo, sobre la cama de roble. Elena se sentó en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared y la mirada fija en el techo. Sus manos aún estaban manchadas con la sangre de Dominic, seca y endurecida contra su piel. No se molestó en lavárselas. No podía hacer nada más que sentarse allí y esperar. James Chen se sentó a unos pasos de distancia, también con el hombro vendado, ya que una bala le había rozado el brazo en el tiroteo. No hablaba. Simplemente se quedó allí sentado en silencio,
esperando como ella. Pasó una hora, luego dos. Elena sacó su teléfono y llamó a la señora Patterson. La voz somnolienta de su anciana vecina se escuchó al otro lado de la línea. Noah está bien, dijo. Está durmiendo como un tronco. No te preocupes, cariño. Concéntrate en tu trabajo. Elena le dio las gracias y colgó. Y entonces lloró en silencio. Las lágrimas simplemente resbalaban por sus mejillas y caían sobre sus manos manchadas de sangre. Lloraba porque Noah estaba a salvo. Lloraba porque casi había muerto esa noche. Lloraba porque el hombre que estaba detrás de esa puerta había recibido una bala por ella. No sabía cuánto tiempo lloró. Solo sabía que cuando volvió a levantar la cabeza, el reloj marcaba las 3 a.m. de la madrugada. La puerta del dormitorio se abrió. El médico salió, con la frente empapada de sudor, pero con una expresión más suave. Ya está fuera de peligro, dijo. La bala no ha alcanzado ningún órgano vital. Necesita descansar, pero vivirá. El médico hizo una pausa y luego miró a Elena. «Quiere verte». Elena se puso de pie, con las piernas temblorosas, y entró en la habitación. Dominic yacía en la cama, con vendajes blancos alrededor del pecho, el rostro aún pálido, pero con los ojos grises abiertos. La vio entrar, y algo brilló en esos ojos cansados. Un pequeño destello de luz. Elena se sentó en el borde de la cama y lo miró. «Casi mueres por mi culpa», dijo con voz temblorosa. «Casi mueres por mi culpa», respondió Dominic con voz ronca y débil. 2 veces. El silencio se apoderó de ellos. En la habitación solo se oía la respiración superficial de Dominic y el viento que se colaba por la rendija de la ventana. Entonces volvió a hablar, con una voz que no era más que un susurro. «Nunca se lo he dicho a nadie», dijo. «Cuando murió mi padre, no lloré. Me sentí aliviado. Era un hombre cruel, Elena. Con la madre de Marcus, con Marcus, con todos excepto con mi madre y conmigo». Dominic hizo una pausa. «Construí este imperio pensando que era diferente a él, mejor que él, pero no lo soy, ¿verdad? He hecho daño a gente. Dejé que Marcus se convirtiera en lo que es ahora, porque estaba demasiado ocupado siendo rey como para ser un hermano». Sus ojos brillaban. No eran lágrimas, porque Dominic Crane no lloraba, pero casi. «Me preguntaste por qué no quería que llamaras a nadie para que me rescatara». Continuó. «La verdad es que pensaba que merecía morir en ese sótano, como pago por todo lo que he hecho». Elena le tomó la mano, su pequeña mano en la de él, pero la apretó con fuerza, como si pudiera transmitirle fuerza a través de su piel. «Entonces, ¿por qué luchaste?», preguntó en voz baja. Dominic la miró, con sus ojos grises profundos y firmes. «Porque tú volviste», dijo, y yo pensé, si alguien como tú puede ver algo en mí que vale la pena salvar, entonces tal vez realmente exista. No se besaron, no hubo promesas de amor, no hubo nada más que la mano de Elena sosteniendo la de Dominic. Ella se quedó allí, a su lado, hasta que esos ojos grises se cerraron y su respiración se estabilizó. Por primera vez en su vida, Dominic Crane no durmió solo. James Chen se quedó fuera de la puerta, mirando a través de la estrecha rendija. Vio a Elena sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su jefe, y, por primera vez en 3 largas y brutales semanas, sonrió. Quizás el jefe había encontrado por fin algo más valioso que el poder. 2 días después, Dominic podía caminar por sí mismo. La herida aún le dolía, pero era un hombre duro, un hombre que había aprendido a aguantar. Sus ojos grises se habían aclarado, ya no estaban apagados por la fiebre o la pérdida de sangre. Ahora ardía en ellos un fuego de determinación y una rabia sorda y ardiente. Elena sabía que su apartamento ya no era seguro. Marcus sabía la dirección, sabía lo de Noah. No podía dejar a su hijo allí ni un día más. Así que, con la ayuda de James Chen, llevó a Noah a la cabaña en silencio. A la señora Patterson le dijeron que Elena tenía que llevar a su hijo a visitar a unos parientes en las afueras durante unos días. La anciana vecina no insistió en saber más detalles, solo deseó paz y seguridad a madre e hijo. Cuando Noah entró en la cabaña, sus ojos se abrieron con curiosidad. Entonces vio a Dominic, un hombre alto con vendajes blancos alrededor del pecho, rostro severo y fríos ojos grises. Noah dio un paso atrás y se escondió detrás de la pierna de su madre. Dominic captó el miedo en los ojos del niño y en lugar de quedarse de pie frente a él, hizo algo que Elena dudaba que hubiera hecho en su vida. Se arrodilló,
bajándose al nivel de los ojos de un niño de 6 años. «Tú debes de ser Noah», dijo con una voz más suave de lo que Elena le había oído hablar nunca. «Tu madre habla de ti todo el tiempo». Noah lo miró, todavía receloso. «¿Eres tú el hombre al que salvó mi madre?» Dominic sonrió, y por primera vez, Elena vio una sonrisa auténtica en su boca. «Así es, y me aseguraré de que nadie vuelva a hacer daño a tu madre ni a ti. Nunca». Noah lo estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando si debía creer a ese hombre. Entonces, el niño asintió con la cabeza, aceptando la promesa. Esa tarde, Dominic se reunió con las personas que aún le eran leales. Se sentaron alrededor de la mesa de madera del salón. James Chen estaba de pie junto a su jefe, como una sombra. Dominic expuso el plan. La reunión para la transferencia tendría lugar mañana por la noche en el Crown Hotel, en el centro de Boston. Marcus anunciaría oficialmente que Dominic había muerto y tomaría el control de todo el imperio. Roman Castellano estaría allí para presenciarlo y reclamar su parte. Fue entonces cuando Dominic aparecería, pero no solo. Había contactado en secreto con el FBI a través de su abogado personal. Se había firmado un acuerdo. Dominic entregaría a Roman Castellano, un hombre responsable de innumerables delitos federales, a cambio de la inmunidad para la organización Crane por los cargos relacionados. El FBI estaría allí. Roman sería arrestado y todo terminaría. Después de la reunión, Elena sacó a Dominic al porche. Necesitaba hablar con él a solas. ¿Y Marcus?, preguntó, con la voz tensa por la preocupación. ¿Qué va a pasar con él? Dominic no respondió. Apretó la mandíbula y sus ojos grises se oscurecieron. Ese silencio era la respuesta. «Vas a matarlo», dijo Elena. No era una pregunta, sino una afirmación. Dominic la miró. «Intentó matarme», dijo con voz firme. «Amenazó a tu hijo. Y si lo matas, te convertirás exactamente en lo que él cree que eres», respondió Elena, acercándose. «Un monstruo sin conciencia». «Hay monstruos que el mundo necesita», dijo Dominic. Elena lo miró fijamente. «El hombre que me contó que se escondió en su habitación mientras golpeaban a su hermano pequeño. Ese hombre no es un monstruo. No dejes que Marcus te convierta en uno». Dominic no respondió. Se limitó a quedarse allí, con sus ojos grises fijos en los de ella, y Elena pudo ver la batalla que se libraba en su interior, entre el hombre que quería venganza y el hombre que quería redención, entre el jefe de la mafia y el niño de 12 años que aún estaba atormentado por los gritos de su hermano. Se dio la vuelta y miró por la ventana. Afuera, en el patio, Noah jugaba al pilla-pilla con James Chen, y su risa clara resonaba en la tarde. «Mañana por la noche, lo recuperaré todo», dijo Dominic, con voz baja y distante, «y decidiré qué tipo de hombre quiero ser». El Crown Hotel se alzaba como una fortaleza en el corazón de Boston. 30 pisos de cristal y acero, símbolo del Imperio Crane. Esa noche, la planta 30 estaba completamente cerrada. Una sala de conferencias VIP con paredes de cristal, con vistas a toda la ciudad. El lugar donde se tomaban decisiones multimillonarias, donde el destino de miles de personas podía decidirse con una firma. Marcus estaba de pie a la cabecera de la mesa con un caro traje gris, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa de satisfacción en los labios. A su alrededor había rostros familiares, socios comerciales, abogados y algunos funcionarios a los que Dominic había sobornado en su día. Y sentado junto a Marcus estaba Roman Castellano, el jefe de la familia rival, sonriendo con la satisfacción de un hombre que acaba de ganar una partida larga y paciente. «Como todos sabéis», comenzó Marcus con solemnidad y envuelto en un dolor teatral, «mi hermano Dominic Crane falleció en un trágico accidente hace 3 semanas, como único pariente cercano que le queda. Asumiré el control total de los activos y las operaciones comerciales de la familia Crane». Todos asintieron con la cabeza. Nadie lo cuestionó. Nadie dudó. En este mundo, los muertos permanecían en silencio y los vivos se repartían el botín. Roman levantó su copa y le guiñó un ojo a Marcus. «Comienza una nueva era». Las puertas de la sala de conferencias se abrieron de par en par. Todas las cabezas se giraron y la sala se quedó en silencio. Dominic Crane entró. Traje negro, sin corbata, ojos grises fríos como el hielo. Se movía lentamente, con pasos mesurados, como un rey que regresa a su reino. Detrás de él, James Chen y otros 10 hombres le seguían de cerca,
con rostros inexpresivos como piedras y las manos a los lados. La copa que Marcus tenía en la mano se le resbaló y se rompió en el suelo. Su rostro palideció como el de un cadáver y sus ojos se abrieron con horror. «Hola, hermanito», dijo Dominic, con una voz que rompió el silencio como una espada. «¿Me echabas de menos?» Marcus dio un paso atrás, con las piernas temblorosas. «Se suponía que estabas muerto», balbuceó. «Así es», dijo Dominic, con una fría sonrisa en los labios. «Pero alguien me recordó que incluso los monstruos merecen una segunda oportunidad». Roman Castellano fue el que reaccionó más rápido. Sacó la pistola que llevaba escondida dentro de la chaqueta y comenzó a apuntar a Dominic. Pero en ese mismo instante, la puerta trasera se abrió de golpe. Los agentes del FBI entraron en tropel. Las armas apuntaban en todas direcciones. «FBI, que nadie se mueva». El caos estalló. Gritos, sillas arrastrándose y volcándose, el tintineo agudo de las esposas. 3 agentes tiraron a Roman al suelo, le retorcieron las manos a la espalda y le esposaron. Gritó maldiciones, escupió, luchó como un animal enjaulado. Mientras lo arrastraban junto a Dominic, Roman mostró los dientes. «Esto no ha terminado, Crane». Dominic lo miró, con los ojos grises vacíos de emoción. «Se acabó», dijo con frialdad. «Deberías haberlo hecho tú mismo, Roman. Nunca confíes en un cobarde para hacer el trabajo de un asesino». Se llevaron a Roman, y sus maldiciones resonaron por el pasillo hasta desvanecerse en la nada. La sala comenzó a vaciarse. Los socios comerciales fueron escoltados fuera para ser interrogados. Los abogados temblaban. Los funcionarios corruptos se pusieron pálidos como la ceniza. Dominic echó a todo el mundo, incluso al FBI, incluso a James Chen. «Dame 5 minutos», dijo. «Con mi hermano». La sala estaba completamente vacía. Solo quedaban ellos dos. Dominic se quedó allí de pie, mirando a Marcus, que estaba de rodillas y temblaba por todo el cuerpo. «Somos familia», sollozó Marcus, con lágrimas corriéndole por la cara. «No puedes hacerme esto», dijo Dominic, acercándose lentamente y con paso mesurado. «Me apuñalaste», dijo, con voz baja y firme. «Me dejaste pudrirme en un sótano. Amenazaste a un niño de 6 años. Y ahora hablas de sangre. Lo hice por nosotros», gritó Marcus, con voz desesperada. «Mi padre nunca me quiso. Tú lo tenías todo. Todo. Y yo no tenía nada». La voz de Dominic solo tembló ligeramente, pero habría sido suficiente para que Elena lo notara si hubiera estado allí. «Podría haberte dado todo, Marcus. La empresa, el dinero, todo. Solo tenías que pedirlo. Solo tenías que ser leal. No quería tu caridad». Marcus gritó. «Quería ser tu igual». Dominic sacó su pistola. Marcus la vio y se derrumbó por completo, cayendo al suelo y sollozando como un niño. por favor, soy tu hermano». Dominic se colocó sobre él. La pistola apuntaba a la cabeza de Marcus. Su mano temblaba, no por miedo, sino por la guerra que se libraba en su interior. Recordó al niño de 8 años al que golpeaban con un cinturón. Recordó los gritos que se escapaban por la puerta del dormitorio. Recordó su propio silencio cobarde. Entonces bajó la pistola. «No voy a matarte», dijo Dominic con voz hueca, «porque eso sería misericordia, y ya no soy lo suficientemente generoso para eso». Se volvió hacia la puerta, donde James Chen estaba esperando. «Vuelve a llamar al FBI», dijo. «Tengo un regalo más para ellos». Marcus estaba esposado. Gritó, luchó, llamó a Dominic por su nombre. «Hermano, soy tu hermano. Dominic, Dominic». Dominic no miró atrás, ni una sola vez. Salió al pasillo, con la espalda recta y pasos firmes. Y al final del pasillo, Elena estaba allí de pie. No había hecho caso. Había venido de todos modos, incluso después de que él le dijera que se quedara en la cabaña con Noah. Cuando Dominic se acercó, ella lo vio. Una sola lágrima resbalaba por su mejilla. Solo una. Entonces levantó la mano y se la secó, como si nunca hubiera existido, como si Dominic Crane nunca hubiera llorado. Pasó un mes. Las noticias sobre el caso Crane y Castellano inundaron todos los periódicos, todos los canales de televisión, todas las redes sociales. El jefe de la mafia sobrevive a un intento de asesinato por parte de su propio hermano. Los sensacionales titulares estaban por todas partes, junto con fotos de Dominic, de Marcus esposado, de Román Castellano siendo conducido a un coche de policía.
Pero otra historia se difundió con la misma rapidez, igual de impactante. La historia de la mujer de la limpieza que salvó al jefe. Los periodistas acosaban a Elena como buitres que habían olido la sangre. Aparcaban frente a su apartamento, llamaban a su puerta a todas horas, la fotografiaban cada vez que salía. Tenía que taparle la cara a Noah cada vez que lo llevaba al colegio. Tuvo que cambiar su ruta al trabajo. Tenía que vivir como una fugitiva en su propia ciudad. Entonces, una tarde, cuando el ruido por fin había empezado a calmarse, llamaron a la puerta de su apartamento. Elena abrió y se encontró a Dominic allí de pie. No se parecía en nada al hombre que había encontrado en el sótano. Llevaba el mismo traje negro de siempre, pero sin sangre ni moratones. Sus ojos grises seguían siendo agudos y fríos, pero había algo más suave en ellos cuando se posaron en ella. Llevaba un sobre. Ella no lo invitó a pasar. Él no necesitaba invitación. Cruzó el umbral y se quedó de pie en medio de su pequeño apartamento, con sus paredes desgastadas y sus muebles baratos, como un rey que se hubiera adentrado en la cabaña de un plebeyo. Le tendió el sobre. Elena lo abrió. Dentro había un cheque por $2 millones, la escritura de una casa en las afueras y un expediente de beca que cubriría los estudios universitarios de Noah. Le empezaron a temblar las manos. Le devolvió el sobre. «No lo hice por estas cosas», dijo ella con voz firme. «Lo sé», dijo Dominic. «Por eso precisamente quiero dártelas. No como pago, sino como una puerta». Elena lo miró con recelo en los ojos. «La gente como yo no tiene puertas, Dominic. Solo tenemos muros». «Entonces déjame derribar un muro», dijo él con voz baja y sincera. «No porque me hayas salvado, sino porque te lo mereces. Porque Noah se merece una oportunidad que yo nunca tuve, crecer sin miedo». Elena se quedó en silencio, mirando los papeles que tenía en las manos. Luego levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «¿Por qué yo?», preguntó. «Podrías tener a cualquiera. Modelos, actrices, mujeres que encajan en tu mundo». Dominic se acercó. «Porque ellas querrían mi dinero, mi poder, mi nombre. Y tú no quieres nada de eso». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Elena, con una voz apenas más que un susurro. «Quiero que vivas», dijo Dominic, suavizando la voz. «Me viste sangrando en ese suelo de cemento, destrozado, traicionado, muriendo, y volviste. No por una recompensa ni por la fama. Volviste porque no podías dejar a un extraño en la oscuridad». Le tomó la mano. «He tenido gente que me temía, me utilizaba, me adoraba, pero tú eres la primera persona que simplemente se preocupó. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Sabes lo que vale?». Los ojos de Elena brillaron. «Solo soy una limpiadora, Dominic. Una madre soltera sin nada». «Te equivocas», dijo él, levantándole suavemente la barbilla. «Eres la persona más rica que conozco, porque tienes algo que el dinero no puede comprar». «¿Qué es?». «Un corazón que no se aleja». El silencio llenó la pequeña habitación. Dominic no la besó. No hubo ninguna declaración dramática. Solo dijo, con una voz más suave que nunca: «No te pido nada. Solo quiero estar aquí para ti, para Noah, lo que te haga sentir cómoda». Elena miró al hombre más poderoso de Boston, de pie en su modesto apartamento, con sus ojos grises esperando una respuesta que ella tenía todo el derecho a rechazar. «Paso a paso», dijo por fin. «Pero sí, quédate». Dominic sonrió. Por primera vez, Elena lo vio sonreír sin reservas, sin ocultarse, sin armadura. Solo una sonrisa auténtica que iluminaba esos fríos ojos grises. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Noah salió corriendo con los ojos brillantes. «Mamá», gritó. «¿Es ese el hombre al que salvaste? ¿Puede quedarse a cenar?». 6 meses después, el juicio federal tuvo lugar en el juzgado de Boston. Todo el país lo seguía, con cientos de periodistas apiñados fuera del edificio y cámaras apuntando en todas direcciones. Marcus Crane fue acusado de conspiración para cometer asesinato, blanqueo de dinero y colusión con una organización criminal armada. Roman Castellano había sido juzgado por separado en un caso anterior y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por una larga lista de delitos federales acumulados a lo largo de 3 décadas. Ahora era el turno de Marcus. Se sentó en la mesa de la defensa, con su costoso traje aún impecable, pero con los ojos vacíos y cansados. 6 meses de detención lo habían cambiado. La arrogancia presumida había desaparecido.
Lo único que quedaba era un hombre esperando el veredicto. Elena fue llamada a declarar como testigo en la tarde del tercer día del juicio. Subió al estrado, juró decir la verdad y se sentó en la silla frente al jurado. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión se mantuvo tranquila. Se había preparado para este momento. Sabía que iba a llegar. El abogado de Marcus era un hombre de mediana edad con un traje de 3 piezas y ojos afilados como cuchillos. Se levantó y se acercó a Elena con una sonrisa cortés que ella sabía que era falsa. Señorita Vance, comenzó, con tono amable. Usted trabaja como limpiadora, ¿verdad? Sin licencia. No paga todos sus impuestos. Correcto. Sí, dijo Elena con voz firme. Tiene antecedentes con hombres violentos. Su exmarido, continuó, hojeando el expediente que tenía en la mano. Mi exmarido me pegó durante 3 años. Elena le interrumpió, con voz que resonó en toda la sala. Sobreviví. Eso me convierte en testigo, no en mentirosa. El abogado hizo una pausa, pero se recuperó rápidamente. Recibió $2 millones de Dominic Crane, dijo, con un significado inequívoco. ¿Inventó toda esta historia a cambio de dinero? Elena miró al jurado. 12 personas sentadas allí, escuchando, juzgando. Estudió cada rostro y luego habló, tranquila y segura. Encontré a un hombre desangrándose en un sótano, dijo. Volví porque no podría vivir conmigo misma si no lo hubiera hecho. Testifico porque es la verdad. Y acepté la ayuda porque, por primera vez en mi vida, alguien creyó que la merecía. Se giró y miró al abogado directamente a los ojos. Soy una limpiadora. Soy madre soltera. No soy nadie importante. Pero vi a alguien muriéndose y decidí no dar media vuelta. Eso es todo. La sala se quedó en silencio. El abogado de Marcus se quedó allí, incapaz de encontrar su siguiente pregunta. En el estrado del jurado, una mujer de mediana edad levantó silenciosamente una mano para secarse las lágrimas. Elena miró hacia la mesa de la defensa. Marcus la estaba mirando fijamente. Sus ojos estaban llenos de odio, pero también había algo más. Quizás respeto, quizás reconocimiento. Una mujer corriente sin nada en las manos le había derrotado con la verdad más simple. El juicio se prolongó durante 2 semanas más. Se llamó a más testigos. Se presentaron pruebas. Los abogados discutieron acaloradamente y por fin el jurado emitió su veredicto. Marcus Crane, culpable de todos los cargos. 28 años de prisión, sin libertad condicional durante los primeros 20 años. Cuando el juez leyó la sentencia, Marcus no reaccionó. Se quedó sentado, con la mirada fija al frente, como si supiera el desenlace desde hacía mucho tiempo. Mientras se lo llevaban, se volvió y miró a Dominic, sentado en la galería. Los 2 hermanos se miraron fijamente durante un largo momento. No se dijeron nada. Luego Marcus se dio la vuelta y la puerta se cerró detrás de él. Elena salió del juzgado con Dominic a su lado. Los periodistas los rodearon inmediatamente, apuntando con micrófonos y cámaras hacia su rostro. «Señorita Vance, ¿qué se siente al ser una heroína?», le preguntó alguien. Elena no se detuvo. Siguió caminando, alzando la voz por encima del caos. «No soy una heroína», dijo. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer. El problema es que no todo el mundo lo hace». 1 año después del juicio, se inauguró oficialmente la Fundación Segunda Oportunidad. Su oficina se encontraba en el centro de Boston, en un antiguo edificio que había sido renovado, no muy lejos del Crown Hotel de Dominic. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero cálida, con ramos de flores frescas, rostros esperanzados y un nuevo letrero con el nombre de la organización en letras doradas. Dominic financió todos los gastos operativos, pero desde el principio dejó una cosa muy clara. «Esto es tuyo», le dijo a Elena el día de la inauguración. «Yo solo soy el que firma los cheques». Elena negó con la cabeza, mirándolo con gratitud, pero también con firme determinación. «No quiero repartir dinero de caridad», dijo. «Quiero crear oportunidades, puestos de trabajo, habilidades, formación y apoyo legal para las personas que no tienen voz». Y eso fue exactamente lo que hizo la Fundación Segunda Oportunidad. La primera persona en cruzar la puerta fue María Santos, una limpiadora de 52 años. Llegó con las manos temblorosas y los ojos asustados, y le contó a Elena los 8 años de acoso que había sufrido por parte de su empleador. No podía denunciarlo porque no tenía papeles de residencia legal, no hablaba inglés, no tenía poder.
Él decía que nadie creería a una limpiadora antes que a él. María se lo contó a Elena con la voz quebrada. Elena sonrió, una sonrisa llena de comprensión. Ya lo había oído antes. La fundación proporcionó a María un abogado, un intérprete y apoyo emocional durante todo el proceso judicial. María ganó y recibió $200,000 por daños y perjuicios. Ahora dirige el departamento de limpieza de un importante hotel del centro de la ciudad, forma al personal nuevo y no tiene que rendir cuentas a nadie más que a sí misma. En la gala de la fundación, María se puso de pie ante el público, con lágrimas brillando en sus ojos. Me demostró que mi voz tiene valor, dijo, mirando a Elena. Nadie había hecho eso por mí antes. El segundo fue Kevin Wright, de 34 años, un antiguo recluso. Kevin cumplió 8 años de prisión por robo a mano armada. Cuando salió, nadie quería contratarlo. Solo veían sus antecedentes penales, no a un ser humano. Solo ven los antecedentes penales, dijo Kevin con amargura. La fundación pagó la formación de Kevin como electricista y le ayudó a obtener su licencia. Ahora tiene su propio apartamento, un trabajo estable, y el mes pasado volvió a ver a su hija después de años separados. La niña se había convertido en una adolescente sin que él lo supiera. Ella me dio una segunda oportunidad cuando todo el mundo decía que no la merecía, dijo Kevin en la gala, con la voz entrecortada. La tercera fue Anna Chen, de 19 años, superviviente de la trata de personas. Anna había sido traída ilegalmente de China a Estados Unidos cuando tenía 15 años. La obligaron a trabajar en un salón de masajes ilegal. Una llamada anónima a la línea directa de la fundación condujo a su rescate. La fundación pagó la terapia de Ana, las clases de Geddy y la matrícula de la universidad comunitaria. Ahora Ana es voluntaria en la fundación y ayuda a otras supervivientes como ella lo fue en su día. No solo me salvó la vida, dijo Ana, con los ojos húmedos mientras miraba a Elena. Me dio una razón para seguir viviendo. A lo largo de todo ello, la relación entre Elena y Dominic creció lenta y cuidadosamente. 8 meses de noviazgo, sin prisas, sin presiones. Dominic iba a cenar a la nueva casa de Elena todas las semanas, la casa suburbana que había comprado para ella y Noah. Ayudaba a Noah con los deberes, jugaba a la pelota con el niño en el patio trasero, aprendía a formar parte de una familia normal. A veces, Elena los observaba a los dos, al hombre más poderoso de Boston, explicando pacientemente las divisiones largas a un niño de 7 años, y tenía que apartar la mirada para ocultar sus lágrimas. Aún no vivían juntos. Elena quería hacer todo de la manera correcta. No quería que Noah creciera pensando que su madre se había lanzado a una relación por dinero o poder. Quería que Dominic entendiera que ella estaba con él no por lo que tenía, sino por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Y Dominic lo aceptó. Esperó. No presionó. Simplemente estaba allí día tras día, demostrándolo con acciones en lugar de palabras. Una tarde, ya entrada la noche, en la oficina de la fundación, Elena se sentó frente a la pantalla de su ordenador y se quedó mirando la larga lista de personas que necesitaban ayuda. Cientos de nombres, cientos de historias, cientos de vidas, esperando que se les abriera una puerta. ¿Cómo podemos ayudarles a todos?, susurró con voz apagada. Dominic se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Una persona cada vez, dijo con dulzura, como hiciste conmigo, como sigues haciendo en una tarde lluviosa. Elena condujo hasta un cementerio a las afueras de Boston. No había estado allí en años. Pero hoy, después de la gala de la fundación, después de escuchar a María Santos hablar sobre cómo encontró su voz, sintió que tenía que venir. Llevaba un ramo de flores blancas, sencillas margaritas, que a la mujer le encantaban. La tumba estaba en un rincón alejado del cementerio. Bajo la copa de un viejo roble, la lápida se había vuelto gris con el paso del tiempo, pero la inscripción aún se veía claramente. Helen Porter, 1950-2012. Hacía que los niños invisibles se sintieran vistos. Elena se arrodilló y dejó las flores junto a la lápida. Una ligera lluvia caía sobre su cabello, pero no le importaba. Solo miraba las palabras y los recuerdos afloraban. La señora Porter había sido la ama de llaves del orfanato donde Elena creció. Había trabajado allí durante 20 años, fregando suelos, lavando ropa, cocinando. Nadie se fijaba en ella, igual que nadie se fijaba en los niños sin padres. Pero la señora Porter se fijó en Elena.
Le enseñó a leer cuando nadie más se molestaba en hacerlo. La abrazaba cada vez que lloraba. Le decía que merecía ser amada, incluso cuando todo el mundo parecía estar en desacuerdo. Luego le diagnosticaron cáncer y como solo era una ama de llaves sin seguro ni ahorros, murió cuando Elena tenía 16 años. Elena nunca pudo despedirse de ella. Hoy he pensado en usted, señora Porter. Elena susurró, con la voz temblorosa bajo la lluvia. Una mujer vino a la fundación. También es ama de llaves, como usted. Tiene 52 años y lleva limpiando oficinas desde los 20. Su jefe la llamaba niñita. Ella pensaba que era normal. Elena hizo una pausa y tragó saliva para contener las lágrimas. Le dije, no, ya no. El viento se movió entre las ramas y las hojas susurraron como una respuesta. Siempre decías que tenía la boca muy grande, murmuró Elena con una pequeña sonrisa entre lágrimas. Que me metería en problemas porque nunca sabía cuándo callarme. Resulta que eso no era malo. Ojalá pudieras conocer a Noah. Mi hijo es muy inteligente, señora Porter, y muy amable. Se ríe como usted, ¿sabe? No entiendo por qué, pero lo hace. Se quedó en silencio un momento y dejó que la lluvia le corriera por las mejillas, mezclándose con sus lágrimas. Y hay un hombre, continuó, ahora con voz más suave. Es complicado, quizá también peligroso, pero me mira como si yo importara. No como a una ama de llaves, ni como a una víctima, ni como a alguien a quien se le dan las obras, solo como a mí. Elena soltó una risita ahogada. Creo que te gustaría. O le darías un golpe con una escoba y le dirías que más le valía tratarme bien. Quizá ambas cosas, dijo ella, poniéndose de pie y mirando la lápida por última vez. Estoy intentando hacer lo que tú hiciste, dijo. Hacer que las personas invisibles se sientan visibles. Espero que estés orgullosa de mí. Elena se alejó bajo la suave lluvia, sin paraguas, dejando que cada gota cayera libremente. Por primera vez en su vida, no se sentía sola. Llevaba consigo a la señora Porter, en cada persona a la que ayudaba, en cada voz que alzaba. 3 años después de aquella tarde lluviosa en el cementerio, la Fundación Segunda Oportunidad celebró su segundo aniversario en un gran salón del centro de Boston. Acudieron cientos de personas, no solo donantes y funcionarios, sino también aquellos a quienes la Fundación había ayudado, los voluntarios, las personas que creían en su misión. La sala rebosaba de luz y risas. Había ramos de flores frescas por todas partes, y sobre el escenario colgaba una gran pancarta en la que se leía: 2 años, cientos de vidas, innumerables segundas oportunidades. María Santos fue la primera en hablar. Se subió al escenario con un vestido nuevo, segura de sí misma y radiante, y contó la historia de su trayectoria, desde ama de llaves acosada hasta respetada directora de hotel. Mi voz tiene valor, dijo, y sus palabras resonaron en la sala. Elena me enseñó eso. Kevin Wright fue el siguiente en hablar, contando sus 8 años en prisión y el estigma que le esperaba al regresar a la sociedad. Mostró una foto de su hija, la niña que ahora tiene 12 años y le llama papá. Ella me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, dijo Kevin, con los ojos brillantes. Anna Chen, ahora con 22 años y en su último año de universidad, habló de cómo la sacaron del infierno del tráfico de personas. Ella no solo me salvó la vida, dijo Ana, mirando a Elena en la primera fila. Me dio una razón para vivir. El alcalde de Boston subió al escenario y entregó a la fundación una mención honorífica por su destacado servicio a la comunidad. Elena aceptó la placa con una sonrisa humilde y pensó en la señora periodista que le había enseñado que las personas invisibles merecen ser vistas. Luego fue el turno de Noah. El niño de 9 años subió al escenario, un poco tembloroso por los nervios, pero con los ojos brillantes de determinación. Elena no sabía lo que su hijo iba a decir. Él había pedido preparar el discurso él mismo. Mi mamá me enseñó que una sola persona puede marcar la diferencia. Noah comenzó, con su voz clara resonando en la sala. Mi mamá no es una superhéroe. No tiene superpoderes ni capa. Simplemente no miraba hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda. Hizo una pausa y miró a su madre. Algunos niños del colegio me preguntaron por qué mi madre salía en la televisión. Les dije que era porque mi madre es valiente. No del tipo de valiente que grita, sino del tipo silencioso. El tipo que se muestra incluso cuando tienes miedo. Noah sonrió. Y eso es mejor que cualquier superhéroe que conozco. El salón quedó en silencio durante un instante. Luego la gente se puso de pie y los aplausos resonaron como un trueno.
Elena lloraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin siquiera molestarse en secárselas. Era un momento que nunca se había atrevido a soñar. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Elena y Noah se sentaron en los escalones fuera del salón, viendo a la gente pasar bajo la luz ámbar del atardecer. ¿Mamá?, preguntó Noah con voz pensativa. ¿La gente nos recuerda después de que nos hayamos ido? Elena abrazó a su hijo y le besó en la cabeza. Quizás sí, quizás no, dijo con dulzura. Pero eso no es lo que importa, cariño. Entonces, ¿qué importa?, preguntó Noah mirándola. Lo que importa es lo que hacemos cuando nadie nos ve, dijo Elena con voz cálida y segura. Levantarte incluso cuando tienes miedo, ser amable incluso cuando es difícil. La señora Porter, la mujer que me crió, nunca fue famosa. Nadie escribió libros sobre ella, pero cambió mi vida. Y ahora yo intento cambiar la vida de otras personas, y ellas cambiarán la de más gente también. Sonrió. Es como lanzar una piedra a un estanque. Las ondas siguen propagándose incluso después de que la piedra se hunde. Noah lo pensó por un momento. Entonces, ¿solo lo transmitimos? Elena asintió con los ojos brillantes. Así es, cariño. Lo transmitimos. Se oyeron pasos detrás de ellos. Dominic se acercó y se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de helado a Noah. El niño se iluminó y la tomó. ¿De qué están hablando ustedes dos?, preguntó Dominic, mirando de Noah a Elena. «Ondas, papá», respondió Noah mientras lamía el helado. «Estamos hablando de ondas». Dominic miró a Elena confundido. Elena se rió y apoyó la cabeza en su hombro. Él te lo explicará más tarde. Se habían casado 6 meses antes. Una ceremonia sencilla en el ayuntamiento con solo Noah, James Chen y la señora Patterson presentes. Sin periodistas, sin ruido, solo ellos y las personas que más querían. Noah había empezado a llamar a Dominic papá el día de la boda, y eso había hecho llorar a ambos adultos. Los tres se sentaron en las escaleras, contemplando cómo la puesta de sol teñía de rojo el cielo de Boston, el hombre más poderoso de la ciudad. La mujer que una vez no tenía nada, y el niño pequeño comiendo helado con una sonrisa inocente. Una familia con la que Elena nunca se había atrevido a soñar. La noche después del aniversario, el ático de la última planta daba a Boston, que brillaba bajo un mar de luces. Noah dormía profundamente en su habitación, agotado tras un largo día lleno de emociones. Elena estaba sola en el balcón, dejando que el viento nocturno le acariciara el pelo, mientras observaba la ciudad como una alfombra de luz que se extendía hasta el horizonte. Dominic salió y se colocó a su lado. Al principio no dijo nada, solo se quedó allí, cálido y firme, como una roca en la que ella podía apoyarse. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Dominic tras un largo silencio. ¿De haber bajado a ese sótano?, pensó Elena. Recordó el miedo, la sangre, las noches en las que no podía dormir, la mano de Marcus apretándole el cuello, el juicio, las cámaras apuntando a su rostro allá donde iba. No, dijo con voz segura, ni por un segundo. ¿Por qué? Porque encontré un padre para Noah. Encontré un propósito, pero, sobre todo, se volvió y lo miró. Recuperé mi voz, y ni siquiera sabía que la había perdido. En la mente de Elena, las imágenes se sucedían como en una película. El sótano oscuro, el hombre ensangrentado en el suelo de hormigón, la decisión de volver, aún sabiendo que podía morir. La fría voz de Marcos leyendo el nombre y la dirección de Noah. Los disparos en la noche. Dominic protegiéndola con su propio cuerpo. De pie ante el jurado, diciendo la verdad mientras el abogado intentaba difamarla. María, Kevin, Ana, los rostros agradecidos en la gala. La tumba de la señora Porter bajo la lluvia. Noah hablando de las ondas que se propagaban hacia afuera. Elena había creído alguna vez que el valor era algo que pertenecía a otras personas. Gente con dinero, con poder, con educación, gente importante. Pero el valor no era ruidoso. No necesitaba un escenario ni un público. El valor era constante. Era aparecer cuando temblabas de miedo. Era hablar cuando tu voz aún era inestable. Era proteger a alguien incluso cuando aún no podías protegerte a ti mismo. En el fondo, Elena seguía siendo una limpiadora. Una madre soltera que intentaba mantener su vida en orden. Seguía sin ser nadie importante. Pero había aprendido algo en aquel oscuro sótano. Tu voz tiene valor incluso cuando tiembla. Incluso cuando parece que nadie te escucha. Incluso cuando crees que eres demasiado pequeña para cambiar nada.
porque a veces una sola voz es suficiente para romper el silencio. Elena se recostó contra Dominic, sintiendo el ritmo constante de los latidos de su corazón detrás de ella. ¿En qué piensas?, le preguntó él. Que soy feliz, respondió ella. ¿Puedo estarlo? Él le besó el pelo. Tienes que estarlo. Desde el interior del apartamento, Noah llamó en voz alta. Mamá, papá, ¿puedo tomar helado? Elena se rió. Son las 10 de la noche. Dominic arqueó una ceja. Entonces, eso significa que sí, ¿verdad? Sus tres risas se mezclaron con el aire nocturno mientras volvían al interior. Una familia. Bajo la tranquilidad, ella había encontrado su voz, y eso lo había cambiado todo. La historia de Elena nos enseña que el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo, que incluso las personas más comunes pueden hacer cosas extraordinarias si se atreven a alzar la voz, que la amabilidad, la empatía y la decencia humana pueden cambiar el destino de cualquiera, incluso de aquellos que parecen haberlo perdido todo. Y, sobre todo, que tu voz, por pequeña que sea, tiene valor y merece ser escuchada. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras que actualizamos cada día. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez has conocido a alguien como Elena en la vida real? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para ayudar a un desconocido? Comparte tus pensamientos y sentimientos en los comentarios a continuación. Siempre apreciamos cada mensaje que proviene de lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Hasta pronto y nos vemos en la próxima.